Para hacer cine de entretenimiento de calidad hay que saber cómo funciona el cine, cómo habla el cine y cómo se comunica en particular con el gran público, lo cual no es sencillo. A mucha gente no le sale, porque mucho de lo que vino después, y entre eso el cine de Cuarón, de Del Toro, de Iñárritu, y mucho del cine que se hacía en paralelo, no tendría de ninguna forma el mismo impacto, el mismo pegue y los mismos fundamentos sin directores como el Perro Estrada. Un poco el milagro mexicano está cuestionado ahí y creo que muchas de esas preguntas hacia el sistema mexicano que se estaba construyendo en esos momentos vienen del cine de José Estrada, ¿no? Que era cine de entretenimiento popular prácticamente autoral de muy buen nivel, porque si algo tenía era madera de director. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elías Leonardo. En esta ocasión tengo un invitadazo para entrarle a hablar de un director al que ya se le debía un episodio, al cual se le debe también justicia y memoria, porque solemos tenerlo como ahí olvidado cuando se habla de cine mexicano y cuando se habla también de los grandes directores de nuestra filmografía. Y para eso le doy la bienvenida al mero mero, al patrón de Cine Garage, a un periodista y crítico cinematográfico como Eric Estrada. Eric, bienvenido seas. Muchas gracias por la invitación, Elías. De verdad, qué gusto poder estar en tu podcast para hablar justo de lo que dices. Un director que está ahí, que de repente todo el mundo hace referencia, que de repente todo el mundo dice, ah, claro, sí, esa película, pero de quien se suele hablar bien poco y es un fenómeno extraño, es un fenómeno raro. Entonces yo creo que podemos recomendarle a la gente varias películas a partir del podcast de hoy. Y que son muy accesibles, amigos, o sea, las pueden encontrar en YouTube, en Tubi, que las pueden hallar gratis, Pasan en, en de película. en VIX, o sea, son muy accesibles, no, tampoco son tan complicadas. Y nos referimos a José Estrada, el perro Estrada. Y antes de comenzar, nada más dos acotaciones. La primera de ellas es que este episodio se iba a grabar con Sergio Huidobro, gran amigo también de Eric Estrada. Ya teníamos pactado desde el año pasado, queríamos hacerlo y bueno, desafortunadamente se nos adelantó en el camino. ¿Y quién mejor que Eric, que también ha sido y fue anfitrión por mucho tiempo del buen Sergio y también amigo de él? Y la otra es porque, pues, Eric también es un gustoso del cine popular mexicano, del cine mexicano que se hizo en esas décadas de las cuales se habla muy poco, ¿no? Los 60, los 70, los 80 y los 90. Y en este año el nombre de José Estrada ha sonado muy fuerte por dos hechos. El primero de ellos en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato se le rindió un homenaje a la actriz Ana Martín, quien constantemente hizo hincapié en que le debe su faceta de actriz y su carrera de actriz en el cine a José el Perro Estrada. Y por el otro lado, la Filmoteca de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas llevaron el ciclo Las Olvidadas del Ariel, y entre ellas se encontraba La Pachanga, película dirigida por José Estrada que se exhibió ahí en las salas del Centro Cultural Universitario. Así que dije, qué bueno que se está asomando el nombre de este director que a mi entender, Eric, creo que lo hemos menospreciado, porque ya lo decías al principio, cuando hablamos de directores del cine mexicano y le preguntas a alguien cuáles son tus favoritos, solemos arrojar los nombres de siempre: Emilio Indio Fernández, Roberto Gabaldón, Luis Buñuel, más para acá Felipe Casals, Arturo Ripstein, y más para acá Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro, ¿no? Y como que son nombres que solemos ver siempre en los top 10, ¿no? En esos famosos tops. Pero pues algunos decimos, oye, a mí me gusta mucho el cine de José Estrada, y habrá algunos que digan, pero ¿quién es? Y sí, seguramente ustedes han visto las películas de él, crecieron viéndolas por ahí, pero no habían reparado en ese detalle. Y yo quiero iniciar con esto, Eric. ¿Tú crees que lo tenemos infravalorado, que no le hemos dado su justo valor? No le hemos dado su justo valor y no le hemos dado, o por lo menos estamos cayendo de nuevo en este fenómeno extraño de, como dices, referirnos siempre al top ten, con lo cual normalmente el cine popular, el cine de entretenimiento, de buen entretenimiento, además, queda relegado. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, sí, lo tenemos infravalorado, porque mucho de lo que vino después, y entre eso, el cine de Cuarón, de Del Toro, de Iñárritu, y mucho del cine que se hacía en paralelo, no tendría de ninguna forma
el mismo impacto, el mismo pegue y los mismos fundamentos sin directores como el Perro Estrada, que era el apodo que su propia generación le puso, ¿no? Se le conoce como el Perro Estrada, que es un director sólido, lo podemos ver en sus películas, es prácticamente un autor popular, porque varios de los guiones de sus películas también son de él, ¿no? Colaboró con Julián Pastor, es decir, hay mucho cuerpo detrás del cine de entretenimiento que nada más para volver a tratar de establecer un puente entre lo que dijiste y el propio cine de José Estrada. El cine de entretenimiento de calidad autoral, para ponerlo en términos de la opinología, a quienes les debemos parte de este menosprecio, a ver si nos da chance de platicar de eso. El cine de entretenimiento autoral que ahora está haciendo Guillermo del Toro, porque es lo que está haciendo, cine popular desde el punto de vista del autor, no lo podríamos comprender sin lo que hizo José Estrada, ¿no? Que era cine de entretenimiento popular, prácticamente autoral, de muy buen nivel, porque si algo tenía era madera de director. Entonces, para hacer cine de entretenimiento de calidad hay que saber cómo funciona el cine, cómo habla el cine y cómo se comunica en particular con el gran público, lo cual no es sencillo, a mucha gente no le sale. Y don José tenía la habilidad, ¿no? De a veces subir el tono, a veces bajarlo, pero siempre estar en contacto con la gente y con su público. De ahí, por ejemplo, esta gran variedad de películas que va del cine infantil al drama urbano, este, que muy pocas veces se ha podido igualar, ¿no? Desafortunadamente tenemos una carrera corta en comparación de otros directores de cine de entretenimiento en México, ¿no? Que pueden llegar a tener centenas de películas. El cine de José Estrada se nos acabó pronto, pero sí creo que la manera de entender al público, la manera de comunicarse con el público, con todo tipo de historias y con películas sólidas, es decir, bien establecidas, bien armadas, bien montadas, que tenemos ahora, ese cine de entretenimiento de calidad, le debe mucho a la herencia de José Estrada, Elías. Fíjate, yo me acuerdo que platicaba con Sergio y él me decía, es que hay un paralelismo con lo que ocurre en la carrera de Brian De Palma, ¿no? O sea, mucha gente creció viendo sus películas, les gustan sus Sí, películas, pero cuando se trata de hablar de los directores de su camada, es al último, ¿no? Es al que dejan siempre hasta el rincón. Y en el caso de José Estrada, ahora que repasa uno sus películas y ve el cine mexicano actual que nos llega a la cartelera, este cine mexicano actual que quiere llegar a la gran masa, ocurre que al menos a mí no me identifico con lo que me están contando, ¿no? A veces ni con las historias, tampoco con los personajes, como que tengo en algunos casos también la impresión de que quien las escribe o quien las dirige ni siquiera respira la calle. Y eso es lo que sí tenía un don José Estrada, ¿no? Era un hombre que identificaba, leía muy bien a su sociedad, leía muy bien a su población, leía también perfectamente bien los contextos de cada época para poderlo plasmar. Y fue un director que se nos fue joven, a los 48 años, y sin sí. embargo dejó una filmografía muy amplia. Y antes de entrar en materia, Eric, para darte hincapié a lo que mencionabas, la opinología del menosprecio, ¿cuál es el comentario que quieres apuntar precisamente en ese sentido? Me lo aviento rápido y perdona a la gente que ya me escucha en otros lados que insista, pero es que creo que es un fenómeno que además en este justo momento se está transformando. Parte de este desconocimiento a esa etapa en particular del cine mexicano viene justo del manejo que hace la opinología, influencers, youtubers y Twitter Film sobre el cine mexicano, que dado que no les gusta, porque muchas veces lo han dicho, esto ya no lo digo yo, lo han dicho ellos, no les gusta y no le entran de lleno al cine, y eso nos hace pensar que en consecuencia tampoco le entran de lleno al cine mexicano, se van con los datos de el top 10. ¿No? Entonces los números y los nombres del cine mexicano que ellos manejan son los que te arroja Wikipedia en un primer instante, en una primera búsqueda, ¿no? Y saltamos justo de la época de oro al cine de los 70 con los Ripstein, ¿no? Y con toda esa generación, con los Casal, y de ahí saltamos a final de siglo con los del Toro, los Cuarón, los Iñárritu. Y el cine del medio no lo experimentan. En consecuencia, cuando hablan de cine mexicano,
ellos mismos han generado este hueco en la gente que trata de informarse a través de ellos o a través de otros medios de qué es, qué significa y qué fue lo que pasó con el cine mexicano. Como ellos, que ahora tienen los reflectores, han hablado siempre de ese top ten, ignorando, desconociendo, a veces de manera intencional, estas ahora lagunas, muy poca gente tiene identificado al cine de esos años, ¿no? Entonces, incluso Fons se nos olvida. Todo mundo está con los Rifstein y con los Casals y el cine de Jorge Fons, que también merece muchísimo estudio, incluso él queda fuera de estos charts que la opinología lanza a través de redes sociales o de canales de YouTube o de TikToks, ¿no? En donde, por supuesto, si vas a decir Alejandro González Iñárritu, el tiempo ya te come y ya no puedes decir además José Estrada. No sé si me expliqué. Sí, 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 que además también se queda por ahí fuera un Luis Alcoriza, y Muchísima ya ni gente. qué decir de un Bojorquez o un Sergio Oljovich, No, ¿no? pues, ¿qué quieres que te diga? Se les queda fuera el propio Luis Buñuel en Francia. O sea, para mucha de esa opinología, Luis Buñuel se acaba cuando deja de hacer cine en México, cuando en realidad el periodo francés es alucinante. Es un problema que para mí, repito, se está transformando, pero es un problema muy serio. Y que como lo comenté en el podcast que se hizo en Cine Garage contigo de Tintorera, Ajá, también se tiende mucho a centralizar los nombres, los títulos y hacerlo cíclico, ¿no? Es lo mismo, los mismos. En el caso, por ejemplo, de Buñuel, no se salía de los olvidados, y hasta que falleció Silvia Pinal, entonces sí volteamos a ver los otros títulos que hizo el claro. señor Buñuel, ¿no? O igual, si ahorita que Guillermo del Toro estrena Frankenstein, entonces vamos a repasar ahora sí todas las películas que hizo, porque no nada más es el laberinto del fauno. Pero afortunadamente estás tú que como crítico cinematográfico, pero también con esa vocación periodística y más de eso, Eric, porque eres alguien que consume y ve películas desde chavito y que lo mismo le entrabas al Sí. videoclub, a la sala de cine que a la televisión, que es donde José Estrada se nos asomó a muchos, ¿no? Y fue por distintas películas, porque me imagino que a ti te entró de una manera muy distinta a la mía. Yo recuerdo por primera vez Cayó de la Gloria el Diablo, me impactó mucho Ajá, esta escena de Ignacio López Tarso como tragafuegos, porque se está tragando fuego, ¿no? Era como, sí. a ver, a ver, a ver. Y recuerdo la siguiente secuencia que me trauma, o lo que me traumó de la película fue descubrir que Chachita puede ser ojete, ¿no? Que no era esa niña de Pepe el Toro, sino que también puede ser ojete, Una muy mala persona romperle el corazón a López Tarso para irse con con su su sobrino. sobrino, ¿no? Que es este Sergio Jiménez. Esa Sí. fue yo creo que la primera vez que conecté con el cine de José Estrada, y que ves un cine que además pues está rodado en las calles del centro, de ese centro que tú Sí, conocías de chavito cuando tus papás te llevaban ahí a tomarte la foto con los Reyes Magos o a comprar zapatos para la escuela. Y decías, mira, esta cámara está saliendo, ¿no? O sea, esto ocurre en la ciudad, y posteriormente uno crece y dices, estoy viendo muchas películas de interiores, ¿no? Es como, adivina dónde está el departamento. Entonces también estamos viendo cómo hay esa transición entre el cine que se hacía antes y que José Estrada lo hizo muy bien y el que se hizo después. Pero tú, ¿cómo fue que le entraste a José Estrada? ¿Tú recuerdas cuál fue la primera película que te viene a la memoria y la tienes presente? o sea, así de tener conciencia de que era José Estrada, no, porque la vi muy niño. Entonces, yo tuve conciencia, evidentemente ya que te empiezas a involucrar en esto del cine, vas repasando y vas viendo, ¿no? Y te das cuenta, pues ya cuando en la universidad prácticamente te enseñan al profeta Mimi, aunque ya lo tenía yo más o menos ubicado, ahí me doy cuenta, ¿no? En la televisión acaban pasando el albañil y tú vas leyendo el nombre del director y luego oyes o lees entrevistas, a mí eso me ha gustado desde muy niño, y todo el mundo mencionaba a José Estrada. Por eso te digo que es un director que ayudó a cimentar mucho del cine de esa década, de la década de los 70, por supuesto de la posterior, que es cuando te digo, yo empecé a tener contacto ya más consciente con el cine. Y en consecuencia, mi primer encuentro con Estrada es retroactivo. De entrada, él no es nada mío. Para la gente que esté pensando, este, él está del lado bueno de los Estrada, yo estoy del lado malo. Pero después, tomando en conciencia de quién era José Estrada, pues ya adolescente, me di cuenta que mi primer encuentro con él fue en una matiné
rarísima, y aquí la anécdota se tendrá que repetir. A mí me llevaban a las matines del Cine Florida en la calle de Peña y Peña, y en ese cine, que era un cine de barrio tal cual, pues prácticamente nunca había estrenos. Lo que había era estrenos tardíos o segundas y terceras corridas. Es decir, podías de repente estar, ¿no? En 1984, 85 y caía una película del 68. O sea, yo ahí vi Los Diez Mandamientos, por ejemplo. Las matinés eran así, de películas que estaban ahí en la bodega del cine y que de repente sacaban y armaban sus funciones dobles. Y en alguna matiné que me llevaba mi mamá con mis primas, me tocó ver Chabelo y Pepito contra los monstruos, con una función doble que ahora no recuerdo, pero en la primera función de un sábado en la mañana fue Chabelo y Pepito contra los monstruos y nos la pasamos bomba, ¿no? Porque iba yo en banda con mis primos, con mis primas, el cine estaba lleno de chamacos a los que nos dejaban solos. Ahí en el cine, un cine gigantesco, el más grande de la ciudad. Históricamente hablando, es el cine más grande que ha tenido la ciudad. Y una película de José Estrada nos tuvo tranquilos 1 hora y 30 minutos. Bueno, tranquilos quiero decir dentro del cine, ¿no? Porque Ujú. era una fiesta eso. Pero te digo, eso me di cuenta ya en el retroactivo, ¿no? Pero biográficamente hablando, ese fue mi primer encuentro con el cine de José Estrada, una película infantil, Chabelo y Pepito contra los monstruos, con mi Pepito favorito, además, ¿no? Porque luego hubo otros que ya no le llegaron ya no le llegaban ni siquiera al tono, ¿sabes? A cómo hablan o cómo hablábamos los niños en esa y en épocas posteriores, ¿no? El acento de barrio que tenía este güero loco que estaba con Chabelo, ya después con los otros pepitos que se quisieron hacer tanto en la tele como en el cine, ya nunca funcionó. Ese fue mi primer encuentro. Miren, a ver, ya se puso sobre la mesa, cayó de la gloria el diablo, Chabelo y Pepito Sí. contra los monstruos, Chabelo y Pepito detectives, para que vayan dándose una idea de la variedad de este señor, que después yo, ya de adolescente, con aquel furor del Mundial de 1994, yo sé que Eric no es futbolero, pero de aquel furor que venía con el Mundial, pasaban en la tele la de El primer paso de la mujer. Al igual que tú, yo no tenía ni idea de que era de José Estrada, ni mucho menos, pero las películas te las pasaban en televisión y me acuerdo porque mi abuela era de, mientras nos daba desayunar o comer, pues, siempre ponía la tele. Ujú. Y es un melodramón de tres chavas ahí que están dando el paso a la vida adulta, ¿no? Cuestionando la sexualidad, también la imposición de los núcleos en el hogar, la figura materna o la figura paterna, pero pues, yo que me iba a fijar en eso en ese momento. A mí lo que me llamaba la atención es que está un personaje que es el de Guillermo Orea, que es un papá, Ujú. que es fanático de la lotería, ¿no? Él sueña con ganarse la lotería algún día y constantemente compra su billete. Y él compra un billete mientras se efectúa el Mundial del 70, ¿no? Justo cuando Brasil, En el Osito México. Pelé sale campeón. Y la hija es una jovencita Verónica Castro, enamorada ahí de un chaval que, si mal no estoy, es Ricardo Blume. Y el papá le dice, por favor, ve a meter el billete de lotería porque estoy seguro que con este ganamos. Y ella le dice, sí, papá, tú no te preocupes. Se va con el galán al hotel y se le olvida meter el billete de lotería que a la postre resulta ganador. Es un melodramón para el Sí, padre por esto sí. del billete de lotería. Y la película solía repetirse cada vez que se aproximaba un mundial, ¿no? Pasó en el 94, pasó en el 98, y no es futbolera, o sea, no es futbolera, sin embargo, como que Televisa dijo, pues hay que meterla porque aquí vemos un guiño, y yo dije, wow, o sea, ¿cómo puede pasar eso con el tema de la lotería? Pero ocurría, y creo que sigue ocurriendo, hay gente que sigue soñando con el melate, y si le pasa algo al billete, hay un melodrama. Que ¿Qué era ot- además algo muy de la época, Elías. O sea, es la época donde se cuestionaba ya el famoso milagro mexicano. Y a la hora de cuestionar el milagro mexicano, entre el mexicano tú puedes, a qué le tiras cuando sueñas mexicano, y todo este tipo de otras manifestaciones sobre cómo, cómo consolidar ese famoso milagro mexicano, cómo darle la razón a la meritocracia, lo cual es imposible. Había muchos cuestionamientos a lo que el propio México como país y por supuesto varios medios detrás de las esferas políticas también habían transmitido la idea del milagro mexicano. Aquí ya está quebrantado, estamos en el México post 68. Ya Ujú. sabemos que ese milagro era un engaño, lo tenemos confirmado ahora otra vez, ¿no? No, hablo de la meritocracia
y del capitalismo, que ahora es tardocapitalismo, ya se veía que la promesa estaba rota. En consecuencia, la única forma de mucha gente para tratar de encontrar la salida eran esas, ¿no? Un golpe de suerte, un billete de lotería, ¿no? Escribir una canción y hacerte famoso. El propio Cayó de la Gloria el Diablo es un poco eso, ¿no? Él, pues, entra a un concurso de aficionados y dentro de la gran idea del concurso de aficionados es, a lo mejor me ve alguien y salgo de pobre. ¿No? Un poco el milagro mexicano está cuestionado ahí y creo que muchas de esas preguntas hacia el sistema mexicano que se estaba construyendo en esos momentos vienen del cine de José Estrada. Entonces, no es gratuito. Además, aquí él, hasta donde tengo entendido, colaboró con el guión. Es decir, no es tampoco que sea algo, ¿no? Que le haya caído de coincidencia. Él tenía estas ideas y creo que mucho de su cine cuestionaba a ese sistema desde el cine popular, desde la mirada de la calle, como decías en un inicio. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Y que lo fue cimentando posteriormente en películas como Maten al León Exactamente. o Los Indolentes, lo fue matizando, o sea, también fue labrando el terreno para agarrar confianza, agarrar seguridad, pero sobre todo porque estaba muy atento a lo que acontecía en los cambios constantes de nuestra sociedad y de nuestro país, ¿no? Él se fijaba mucho en los contextos, por ejemplo, pues él inicia con esta tríptico que es el de Siempre hay una primera vez, donde Ujú. dirige a Ana Martín, que curiosamente todos los personajes de Ana Martín en las películas de José Estrada se llama Rosa, en todas se llama Rosa, y ahí también él nos muestra otro tema que le inquietó en sus primeras películas, ¿no? Este rol de la mujer en nuestra sociedad, cómo es que la vemos, cómo es que la tratamos, y la va empujando al tema de, pues hay que también incomodar un poco al espectador para que piensen que ustedes son libres de ejercer su sexualidad, de que cuestionen cuáles son los roles, hasta dónde puede llegar el padre, hasta dónde puede llegar la madre, hasta dónde puede llegar el patrón para que ustedes tomen una decisión o no, ¿no? O sea, también él va entrándole ahí, Sí, lo yo vemos creo que con... ahí, perdón que te interrumpa, yo creo que ahí hay una con él, con su cine, con sus películas, y materializado de manera muy concreta y clara en lo que estás diciendo alrededor de los personajes femeninos, es donde vemos ya consolidada la modernización del cine mexicano, ¿no? Todo lo que había generado en los 60, los cambios que habían provocado los cineastas dentro del cine, su desenfoque de lo que habíamos visto en la época de oro para entrar a una época más moderna, temas de la juventud. Pues bueno, estaban mucho en el cine experimental, estaban mucho en otro tipo de películas, hasta que industrialmente empieza a sentarse. Y creo que José Estrada es uno de los primeros que dicen, podemos hacer un cine que va a ver la gente, que la gente va a comentar, que además demuestre lo moderno que podemos ser a través de los discursos. Y lo que estás diciendo creo que es uno de los mejores ejemplos. Sus papeles femeninos, sus personajes femeninos demuestran una modernización clara y real del cine mexicano. Basta compararla con lo que se veía no solo décadas o una década atrás alrededor de los personajes femeninos. En muchas películas contemporáneas a esas, los personajes femeninos no son como tú lo estás diciendo. Sí, no, no, y uno de sus personajes femeninos más interesantes de explorar, y es en una película que siguen transmitiendo en el canal 2, en el canal de las estrellas, es una donde muchos aficionados o fans de la música de Vicente Fernández no imaginarían ver a Vicente Fernández en esa película, y me refiero a Uno y Medio contra el Mundo. Y este Exacto. personaje Con guión de femenino, él. y este personaje femenino es Ofelia Medina, Sí, que ya desde entonces dice, a ver, vamos a hablar de estos temas espinosos como lo es de yo soy una mujer, pero tengo que vestirme de hombre. Posteriormente revela, ¿no?, su identidad femenina que asombra a este ladrón interpretado por Vicente Fernández y va a ver en la historia, pues, un conato de bronca que va a pasar algo más grave porque hay gente que cree que es una relación homosexual.
Y ahí es donde José Estrada dice, miren, con Vicente Fernández, el ídolo del pueblo, el macho El mexicano, macho mexicano, sí. con una Ofelia Medina que ya nos viene mostrando personajes fuertes que incomodan al espectador, les voy a plantar esto en la cara para que salgan de la sala y digan, ah, caray, estamos viendo algo más que un cantante de ranchero, ¿no? Estamos viendo Ujú, algo más profundo. O sea, eso también tenía José Estrada, como de saber utilizar sus fichas, en este caso al ídolo del pueblo como Vicente Fernández, a una actriz como Ofelia Medina, y dice, pues vamos a plantar este caso, ¿no? La mujer que tiene que cubrir su identidad y la otra es cómo una sociedad percibe que inmediatamente la homosexualidad está mal. ujú. O sea, ahí ¿Cómo, también cómo es que la sociedad sigue viendo que la homosexualidad está mal cuando estamos en 1900? La película es de cuando, 70 y algo, del es 73. del 73, fíjate, o sea, lo que José está diciendo ahí en una, yo la considero una comedia picaresca hasta cierto punto. No sé si tú estés de acuerdo, porque a final de cuentas ellos son ladrones, Sí, ¿no? sí, sí. Ellos están robándole a la gente. Este, le está diciendo a la gente, en 1973 nos vamos a escandalizar de una relación homosexual. Que te lo digan en una película, como dices, con esos personajes. Creo que vale la pena reconsiderar lo que, de nuevo, en sus discursos, un personaje tan atrevido y tan libre, porque lo hace sin pesares, no lo No. hace ¿sabes? Con una película oscura, depresiva, decadente, ¿no? No es una tragedia. Que lo haga así, a mí me habla de un cineasta realmente valiente y atrevido, que era lo que había que hacer en la época, de nuevo, si lo equiparamos con muchos de los directores contemporáneos, esa era la idea. La diferencia es que José Estrada le hablaba a un público hasta cierto punto más masivo, no tenía empacho en decir, lo mío va con Vicente Fernández, ¿no? Lo voy a hacer con Vicente Fernández, no tenía miedo de abrirse al gran público. No que los demás lo tuvieran, que no se me malinterprete. A él le venía muy natural, tú lo decías en un principio, si alguien tenía barrio, era él. Y de Claro. nuevo, nomás ver cómo hablaban Chabelo y Pepito, a mí me dice, este señor caminaba las mismas calles que caminé yo de niño. Y lo mostraba en las películas, o sea, por Sí, ejemplo, en esta de 1 y medio contra el mundo, dice, pues si hay que sacar la cámara y treparla a un camión, la trepamos a un lo camión. hacemos, Si sí. quiero que mis actores, en este caso Vicente Fernández y Ofelia Medina, transpiren y transmitan lo que es la ciudad, vamos a sacarlos a la ciudad y vamos a ver el registro de lo que era Lecumberri, incluso en ese Ujú, momento hay ujú. tomas de Lecumberri, vamos a ver a Vicente Fernández y Ofelia Medina transitando por algunas calles del centro histórico, incluso de noche. O sea, era un director que dijo, pues hay que ir a donde se están contando las historias y donde las historias también se tienen que contar. No voy a imaginar nada cuando ya tengo los recursos al alcance para poderlo contar. Y de ese mismo año es El Profeta Mimí que Ujú. cuando uno ve Chabelo y Pepito contra los monstruos, o siempre hay una primera vez, o 1 y medio contra el mundo, te va a dar un giro por completo con con lo que muchos dicen, ¿no? Que es una representación de lo que fue la figura del Goyo Cárdenas y los feminicidios perpetrados por él. Pues acá lo vemos con un Ignacio López Tarso que junto con Michael Douglas en Un Día de Furia y probablemente ahí Javier Bardem en No Country for Old Men, tiene Explotan los uno de tres. esos cortes de cabello icónicos. Y pues bueno, este señor se siente con la autoridad de asesinar prostitutas porque considera que son pecadores. Vamos a ver Claro, ahí un Roberto Flaco Guzmán haciéndola de padrote, a una Ana Martín muy joven también por ahí. Y es una película que cuando uno la ve por primera vez, por supuesto que te choquea, porque como que no venía uno acostumbrado a ver películas mexicanas en ese corte, en ese estilo, y sobre todo con algo que mencionabas con plena naturalidad. O sea, es decir, sí. no se está sintiendo forzado ni muy convencional, sino que dice, esto también ocurre y miren, y con la cámara también otra vez en la calle, o sea, a ese En, era en- José en la, Estrada. en la ciudad, ¿no? Entrándole, como dices, con desparpajo, lo vamos a decir, ¿no? Sin tanto almidón. Y de nuevo, no quiero que se malinterprete, pero allá va. El Profeta Mimí le entra al true crime en el cine mexicano, cuando el true crime en el cine mexicano no había tenido siquiera su mejor expresión, que para mí es Las Poquianchis, ¿no? De Felipe Casals, que es, el Profeta Mimí es del 73.
Las Poquianchis es de 3 años después del 76. ¿A qué me refiero? Casals es bastante más severo en su cine, ¿no? Es un cine Denso. muchísimo más estricto, denso, si lo quieres ver así. En consecuencia, su aproximación a las Poquianchis es muchísimo más decadente y en consecuencia golpea en lugares distintos a la hora que lo estás viendo. El Profeta Mimi, teniendo rigor cinematográfico, tiene un tono diferente. Entonces, esta cotidianidad con la que te lo muestra en las calles que tú has recorrido, especialmente si eres chilango, ya no importa en qué parte de la ciudad vives, le da un espectro distinto a lo macabro, porque estamos viendo un asesino en serie operando en las calles de la Ciudad de México, que yo creo que balancea muy bien con las Poquianchis. Si alguien le entra a una investigación, a un texto o a una simple apreciación como cinéfilo de lo que es y ha sido el true crime mexicano, llegando incluso hasta Profundo Carmesí y películas que podíamos tener ahora también centradas en la figura de Goyo Cárdenas, yo creo que tendríamos que empezar con el Profeta Mimí y seguir inmediatamente con las Poquianchis y de ahí para acá jalarle. Y ahí tenemos una beta de nuevo de comunicación entre lo que hizo el Perro Estrada y lo que muchos cineastas han venido haciendo después. De nuevo, está menospreciado. Y que en el Profeta Mimi escarba otro temita de la época que dice, a ver, algo está sucediendo allá afuera con la religión, ¿no? Ujú, A ver, ¿por qué hay banda que se está alejando del catolicismo, que es como la religión establecida, casi casi impuesta en nuestra nación? Porque pues Mimi es alguien que se deja llevar por un pastor, por un líder religioso interpretado ujú. magistralmente por Ernesto Gómez Cruz, que en sus discursos pregona que hay que odiar a la madre y a odiar al Padre para odiarse a uno mismo y odiándose a uno mismo está más cerca de Dios. Literalmente, Mimi se lo cree, ¿no? Y empieza a pregonar incluso por las calles que hay que odiar al Padre, hay que odiar a la madre. Si tú eres un espectador, eres gente del público de 1973, que cada 8 días vas a misa con la familia, después a desayunar barbacoa, y ves a un tipo que va gritando, hay que odiar a tu madre, hay que odiar a tu padre, vas a reaccionar, te va, No, si te lo dicen ayunas, le crees. O sea, no. pero te va a generar algo, ¿no? O sea, es como, reitero, decir, esto no lo venía viendo yo en el cine mexicano y aquí de la nada este sujeto me lo está mostrando. Entonces también vemos a un Luis Estrada que dice, ya te estoy explorando el tema de la sexualidad, ya te estoy explorando el tema de cómo tenemos esta homofobia y no queremos dar el paso para aceptar que aquí está. Y ahora también es esto, ¿dónde está el catolicismo para esta gente que además es una gente de no pertenecen ni siquiera a la clase media, que en ese entonces sí estaba muy establecido que era clase Ujú, media, clase alta y clase baja? ujú. Entonces, ¿hacia quiénes están llegando estas nuevas religiones o estas nuevas sectas, si lo queremos también ver así? ¿Y qué está dejando de hacer el catolicismo para que estas personas ya no se estén acercando a la iglesia? O sea, también ahí y José Estrada, y él no nos lo va a decir de manera directa ni repetitiva como No. ocurre hoy día, sino que es, yo te la dejo ahí para que tú, espectador, vayas saliendo de la sala y hables, platiques y que digas, acabo de ver a esta madre, ¿no? Que yo no sé por qué me sacudió. O sea, también vemos eso. Sí, que es un poco lo que ha perdido ahora sí en buena parte el cine industrial contemporáneo, que es dejarle a la gente mucha posibilidad de acción. Ahora se quiere explicar prácticamente todo, se quiere cerrar todos los nudos posibles, no se quiere dejar casi nada a la interpretación. En consecuencia, tenemos películas muy parecidas entre sí. Lo que hacía José Estrada, como buen cineasta consciente de lo que estaba haciendo, es exactamente lo que acabas de decir. Ahí están los temas. La anécdota es esta, pero tenemos muchos temas ahí abajo para que en el segundo taco de barbacoa empiecen a platicar y empiecen a tratar de ver qué fue lo que vieron. Yo nomás vengo a pasar enfrente de ustedes lo que me encuentro en las calles, porque, hombre, como dices, ¿tiene un fundamento de realidad el personaje del profeta Mimi? Sí. ¿Es completamente descabellado lo que está planteando? No. ¿Había noticias en ese momento de un asesino serial en esa forma? No. ¿Pudo haber existido? Sí. Y esos temas, esa manera de entender tu ciudad en particular, que yo lo considero un director chilango Sí. sobre la Ciudad de México, creo que eso hay que valorarlo también.
Y cómo nos rebota en la actualidad lo que establece el profeta Mimí con el tema de los feminicidios. O sea, Sí. no es algo tan nuevo, ya desde entonces, hace 50 años, se nos estaba alertando, ¿no? A través del cine, a través de la ficción. Hey, a ver, presten ojo a esto. Y en esa década de los 70, Eric, va a culminar con dos películas, como lo son Los Indolentes y Maten a León. En el Ujú, caso de Maten a León, donde voltea hacia las figuras dictatoriales de la política, ¿no? Este régimen llevado a cabo por un solo hombre que se siente el rey del mundo, el dios, ¿no? Y que como hay una población o hay un grupo que quiere derrocarlo, entonces va para allá, basándose en la novela de Ibargüengoitia, y ujú. también llega a Los Indolentes, ¿no? Que es cuando, pues, una clase acomodada, muy bien acomodada, se va hundiendo poco a poco porque el heredero de una propiedad no tiene ni la más mínima idea, ni le interesa mantener el estatus que tenía la familia, tampoco lo está comprendiendo. Me dejo llevar por el furor de mi propia edad, por mis propios intereses, que es Miguel Ángel Ferriz en esa película, y va apagando, va acabando con todo lo que heredó, con todo ese legado, pues para convertirse en un personaje que vive en un espacio casi casi como el que presenta Lynn Ramsey al inicio de Mátate Amor, ¿no? O sea, estamos viendo también cómo José Estrada dice, bueno, ya les toqué estos puntos, ya toqué estos temas, ahora quiero llegar a este otro punto. O sea, una década setentera muy prolífica para él como director que nos mostraba al autor que mencionas y también a un autor en ciernes que en los 80 iba a mostrar algo más, pero que desafortunadamente se nos fue temprano. Sí, yo no sé qué habría hecho si se hubiera dado cuenta que todos estos avisos, para mí, Los Indolentes es una representación de lo que estaba ocurriendo con el país, ¿no? De este saqueo indiscriminado que comenzaba que se mantenía en esas épocas para, ¿no? Para llevar al país a la bancarrota sin ningún tipo de cargo de conciencia. Yo no sé qué habría hecho de darse cuenta de que tenía la razón, ¿no? De que realmente las cosas que él estaba apuntando críticamente, ya lo dije antes, alrededor de lo que pasaba en el país, estaban y se iban a consolidar. Yo no sé qué habría pasado si, volviendo al profeta Mimí, los casos de pederastia en la Iglesia Católica se hubiesen destapado estando él vivo, por ejemplo. Yo no sé qué habría pasado con muchísimos de los temas que él toca en las películas, el tema dictatorial de Maten a León, ¿no? Una película hecha, ahí le debemos mucho, por supuesto, a la novela de Ibargüengoitia, sin restarle mérito a José Estrada, pero este tipo de enfoques hacia el país se dijeron y se manejaron muchísimo antes que la famosa frase de la dictadura perfecta, ¿no? Estaban apuntando para allá, sabían más o menos qué era lo que iba a venir, nada más que como dices, se nos fue temprano y él no alcanzó a ver si sus profecías, o por lo menos el enfoque que le estaba dando al México a través de sus películas, estaba bien encaminado o no. Y repito, es de muy valientes decir, yo creo que esto es lo que está pasando, creo que tenemos que repasarlo y reflexionarlo de esta manera a través de estas historias y ya ustedes sabrán. Y luego inicia en los 80 con todo, esa década que, como insisten en decir que fue una porquería, que no se hizo nada bueno, que incluso hasta merecemos olvidarla, porque se cree que solamente hubo sexicomedias y que Ujú, todas las sexicomedias son malas y ya, pues no. José Estrada en 1981 se aventó dos titulones, ¿no? Ángel del Barrio y la otra es Ángela Morante, Crimen o Suicidio. ujú. Ángel del Barrio, una película que a mí en lo particular me gusta mucho y que cuando hablamos de películas de boxeo debe estar ahí, ¿no? Junto a Campeón sin Corona Sí, de don Alejandro Galindo, Knockout de García Gras. Y ahí está Ángel del Barrio con Enrique Lucero interpretando este personaje Patada, un exboxeador atormentado porque mató a un rival en el cuadrilátero, algo que sí ocurrió en la vida real con Lupe Pintor, que mató a un oponente pues por la batalla misma. sí, Sale un, suena cruel, pero son cosas de ese deporte, ¿no? sale un Son los Gonzalo riesgos. Vega galán, joven, completamente apuesto, doña Rita Macedo también por ahí. Entonces, Leticia Perdigón, Leticia que Perdigón, era claro. el crush de todo mundo, y en apariencia pues vemos la historia de un exboxeador atormentado que es detestado por un joven pugilista, porque este joven pugilista es el hijo del boxeador al que mató, pero este joven pugilista desconoce cómo él se ha encargado
de criarlo, vamos a decirlo así, detrás, ¿no? Pero también nos muestra José Estrada a este, como dirían por ahí, este viejo rabo verde que anda enamorado de la chicuela y es, a ver, vean esto también, o sea, vamos a arrojarles cómo es esto, hasta dónde llegan sus juicios y sus prejuicios sobre los enamoramientos, porque ni siquiera vamos a ver una relación como tal, sino sobre los enamoramientos, cómo es la vida de vecindad en este caso, Ujú. porque ahí también ocurren conflictos al interior de la familia de Leticia Perdigón, cómo ocurren o cómo se mueven las mafias alrededor y adentro del box. Y todo en un entorno de la capital. Vamos a escuchar al organillero, ¿no? Registra ese sonido del organillo por ahí sobre Calzada de Tlalpan, cómo son las comidas o las cocinas económicas que ahora, ¿no? Ahora están como muy de boga en la vida Godín. Ahí vamos a comer a la cocina Ujú. económica, ¿no? No, Vamos no, a la no. fonda. Vamos a la fonda, no, ahí sí estamos viendo la fonda. Y luego vemos también Ángela Morante, que es esta historia de pues una investigación periodística que empiezan a desmenuzar quién es esta estrella que no se sabe si se suicidó o si fue asesinada. Entonces empieza también a mostrarnos otra faceta del realizador, ¿no? Dice, vamos a jugar con este elemento de un falso documental quizá por ahí. Dice, vamos a explorarnos. Y así empiezan los 80 con él, para que no digan que todos los 80 son una porquería. Claro, no, o sea, como en todas las décadas hay cine bueno y hay cine malo, lo he de decir yo además, ¿no? Que no es que defienda la sexicomedia, pero cuando las ves, te das cuenta que incluso en las sexicomedias hay unas buenas y otras malas, o unas malas y otras peores, ¿no? Es, esa generalización que también estamos heredando de la opinología no nos beneficia a nadie. Aquí hay una muestra más. Revisar la década de los 80 en México es ir a todos lados, ¿no? Eh, eh, es una década que, como dices, se ha menospreciado mucho. La generación de la crisis, le dice Alejandro Pelayo en su libro, en el registro del cine independiente de esos años, que la tenía muy, muy difícil. Pero de nuevo, revisar al cine mexicano por décadas nos va a quitar por fin la idea de que entre la época de oro y el cine de los 90 no hubo nada, ¿no? Y estos dos ejemplos son clarísimos. Acercarse al cine de boxeo, representar en sus personajes lo que es y lo que era la vida en vecindad, y luego acercarse, como dices, a un falso documental, ¿no? En la década de los 80 que eso todavía tampoco estaba, digamos, en la mira de la gente del cine industrial de altos presupuestos. Aquí había un autor diciendo, podemos jugar con el formato también, ¿no? Entrándole un poco a lo que en su momento hizo Canoa. Y pues para ir cerrando, Eric, su última película es Mexicano, Tú Puedes, con Sergio Ujú, Jiménez y Carmen Salinas, ujú. donde pues son estafados por alguien que se dedica a esta voracidad de los desarrollos inmobiliarios El con cártel base en... inmobiliario, podríamos llamarle ahora. Ya, o sea, cualquier parecido con lo que ocurre en Benito Juárez, ya desde el Es culpa de la alcaldía Benito Juárez. Ya desde el 85 nos lo estaba mostrando José Estrada, pero en su caso apuntando hacia lo que ocurría en la periferia, ¿no? Ujú. Dice, voy a voltear hacia la gente de Nesa, hacia la gente del Estado de México, para contar cómo también acá están construyendo de una manera voraz, cómo están engañando, cómo están estafando a la gente y cómo son capaces de desgraciarle la vida a estas personas que tienen ilusiones de mejorar, de prosperar. Y ahí deja su última película, 1985, o sea, hace Ujú. 40 años Sí, mostraba lo que hoy en gran medida se está padeciendo tanto en la Ciudad de México como en la periferia. el abuso sobre todo a la gente pobre, ¿no? Que creo que hay que dejarlo muy claro. La película demuestra que en una temática que además podría caber en un neorrealismo italiano tardío, ¿no? Sí, Ya sí. pensando en Manos sobre la ciudad, por ejemplo, José Estrada dice, esto en México también opera y opera desgraciando la vida de la gente pobre, es decir, sí está denunciando un abuso sistemático y premeditado, repito, con una visión muy crítica de lo que estaba pasando en México y de lo que él creía que iba a pasar después, que eran niveles de corrupción realmente alarmantes. Es una película emblemática, tomando en cuenta que es su última película. Tomando en cuenta también que es una película que habla de un tema cuando todo ese tema todavía no se tenía detectado en los grandes medios. Repito, hay valentía en la carrera de José Estrada. Y lleva la cámara a Cabeza de Juárez, a los paraderos, ¿no? De las combis,
también afuera del metro, y ahí vamos Ujú. viendo cómo va metiendo la cámara entre la gente y cómo vive la gente. O sea, si ustedes revisan la película, es un registro de cómo era la sociedad en la periferia y en los alrededores del Estado de México a mediados de los 80. Eric, para cerrar, ¿cuál es tu conclusión con relación a la figura de José Estrada con base en estas películas que hemos repasado y cómo tendríamos o cómo deberíamos mirarlo hoy día? Pues creo que como lo hemos dicho y como lo platicamos al principio, como un director importante al que tenemos menospreciado. Ya nada más desde ahí, cualquier persona que esté interesada en el cine en general, no necesariamente en el cine mexicano, podría y debería revisar la carrera y las películas de José Estrada, porque tenerlo así, menospreciado y en el olvido, es una injusticia no solo a su carrera, sino a nuestra propia concepción del país y de la ciudad, ¿no? Porque como dices, hay mucho trabajo de registro de la propia ciudad que el cine también elabora, que el cine hace a veces de manera involuntaria, otras con muchísimo ojo, como es el caso de José Estrada, y también tenemos que valorarlo, ¿no? Vernos representados en la pantalla ayuda muchísimo. Si alguien lo hizo, metiendo a los personajes que normalmente no están en el cine industrial, a sus historias, y hacerlo a través del registro de la ciudad en su momento, creo que nada más por ahí, ¿no? Ver reflejado lo que era la ciudad y lo que tenemos ahora, ya nada más eso merece el esfuerzo. Por ahí da un empujoncito para que también se mire el cine de Gilberto Gascón y de Valentín Trujillo como director, que eran otros dos que también tenían este gusto por registrar la ciudad. Y como dato al costo, cuando dicen, me gusta el cine de Estrada, por ahí suele decirse, ¿el de Luis? No, 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 el del papá. Y muchos El del preguntan, papá. ¿pero quién es el papá? Bueno, el papá es Este el es el papá. mismísimo José Este es el Perro papá, Estrada. sí. Eric, pues muchas gracias. ¿Algo más que tú quieras agregar? Este es tu espacio, este es tu programa. También dile a la banda, pues, dónde te pueden encontrar. A mí me encuentran siempre en Cine Garage, que es el nombre del proyecto. Tenemos el perfil Patreon en www.patreon.com/cinegarage. Ahí hacemos críticas cada semana de los estrenos. Hay entrevistas, hay cobertura sobre lo que ocurre en el cine en general, festivales también. Y el podcast Cine Garage en todas las plataformas que se les ocurran. Ahí estamos. Y también andas ahí con Fósforo. Ah, bueno, sí, soy el editor de Fósforo UNAM, la revista digital de crítica cinematográfica de la Filmoteca, que también les invito a checar. Si alguien quiere conocer las verdaderas nuevas voces de la crítica de cine, ustedes pregúntenle a Google, revista Fósforo UNAM, y los lleva directo al proyecto, que creo que la verdad está presentando voces bien interesantes. Y no solamente voces, sino plumas para que vean cuál es el peso que tiene precisamente la crítica cinematográfica escrita y qué peso debe La tener crítica todavía. contemporánea, ¿eh? Porque si algo estamos tratando de hacer es saltar justo esta barrera absurda de ¿qué hace la crítica? ¿Te dice que una película es buena o es mala? No. No. Creo que la crítica contemporánea tiene otra misión y estamos tratando de consolidarlo ahí. Y lo hable, que sea precisamente desde la palabra escrita. Sí, Pues, Eric, muchísimas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros. cuando quieran. Pues amigas y amigos, ustedes ya escucharon, vayan, busquen las películas de José Estrada, les digo, están en Tubi, en VIX, en YouTube, es un director muy accesible, échenles ojo, y ya saben que bienvenidas son sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones, y hasta las mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.